recibir la visita de dos grandes escritores de la generación 2010-2020. Con ustedes, Francisco Gabriel Villafañe, un gran poeta salteño. Buenos días, es un gusto estar en su programa. Con ustedes, Pablo Emanuel López, autor del cuento Vida de Perro. Un gusto, Florencia, muchas gracias por la invitación y por cedernos este espacio tanto a Francisco como a mí. Bueno, Florencia, nuestro trabajo que te queremos presentar habla sobre las dictaduras en Latinoamérica. Nosotros realizamos un ensayo que se titula La transición de las dictaduras militares a dictaduras democráticas, y nuestra intención es hablar en torno a esta problemática latente en Latinoamérica que tiene que ver con las dictaduras. Hoy por hoy podemos decirle a lo de Bolivia dictadura, y lo que nosotros vamos a hacer es analizar esta problemática desde lo literario, porque después de todo nosotros somos escritores, nos gusta ver lo literario y lo queremos analizar desde ese lado, no tanto desde lo sociológico que le corresponderá a otra persona. En la literatura hispanoamericana tenemos a la novela de dictador como un subgénero, que podemos metaforizarla como un gran árbol en el cual las ramas que posee, todas las ramas que posee, conformarían lo que son las obras. ¿Y quiénes son los encargados de regarlos? Son los escritores, que ellos, ya en mayor o menor medida se encargan de regar, así como Mario Vargas Llosa, que se encarga de regar casi todos los días ese árbol, y autores de menos renombre, como Jorge Zaramea. Lo importante acá es que hay muchos escritores que depositan su poquito de agua en el árbol. Mario Vargas Llosa tiró mucha de su agua, tiró un río arriba del árbol, y con obras como por ejemplo Conversación en la Catedral, La Fiesta del Chivo, Tiempos Recios. Vargas Llosa escribe mucho sobre la novela del dictador, él aporta mucho a este arbolito. Pero después tenemos autores más pequeños, menos reconocidos, como Jorge Zaramea, que con el gran Burundum Burundá ha muerto, hizo un aporte significativo al subgénero, pero no de tanto renombre porque no es tan conocida su novela. Pero aún así no deja de ser un gran aporte a este gran árbol que entendemos como novela del dictador. Bueno, es muy importante además que hablemos, Francisco, y le contemos a la gente de por qué los latinoamericanos somos como somos. Si uno se pone a revisar la lista de presidentes de los países latinoamericanos, vamos a encontrar gente como los Kirchner en Argentina, Perón, Pinochet en Chile, Videla, siguiendo con Argentina, Estrada Cabrera, tenemos también a José Mujica, Fujimori, tenemos a Lula, Dilma, tenemos muchos líderes que pueden ser categorizados dentro de lo que se llama autoritarios. Y esto no es casual, sino de que ya desde la época de la colonia española, que nos quedaron grabadas en nuestro subconsciente, nos quedó grabado una forma de pensar que nos hizo propensos a seguir estos líderes autoritarios. ¿Por qué le echo la culpa, digamos, un poco a la corona española? Porque justamente ellos tenían una forma de gobierno donde el rey era quien administraba todo. Y hoy tenemos reyes, elegidos a través del voto popular, pero son reyes. ¿O no le dicen los fanáticos de Cristina Kirchner a ella la reina? Exactamente. Le dicen la reina. Entonces nosotros en nuestro subconsciente tenemos grabado eso de querer tener reyes en Latinoamérica. Y es, como le decía, culpa un poco de la corona española y su forma de gobernar. Pero ojo, yo no estoy a favor de esos que dicen que todo lo previo a la corona española era lo mejor, porque también somos así, porque la forma de pensar de los nativos latinoamericanos impulsaba eso, porque ellos también tenían monarquías, tenían sus jefes, eran autoritarios, es decir, el cacique no era una persona que impartía besos y abrazos por donde quiera. Llegaba a ser cacique si les ganaba a los demás con violencia, con fuerza. Por ahí había caciques inteligentes, pero eran los menos. Los que más ganaban, los caciques, eran los más poderosos, los más fuertes. Y eso nos quedó internalizado también en nuestra mente, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los caudillos. Pero tiene mucho que ver el pensamiento de los indígenas con la forma y el surgimiento de los caudillos en el interior de los países latinoamericanos. Y precisamente es este fenómeno lo que utiliza el gobernante López Obrador de México para sostener, digamos, en gran parte de su gobierno, puesto que sostiene que todo lo anterior a los españoles era mejor,
e incluso pide disculpas a la Iglesia y a la corona española por haber conquistado estas tierras. Pero no se fija en lo que dijo anteriormente Pablo, que realmente esta forma de gobierno fue muy autoritaria a la vez, que quizás evolucionando llegábamos al mismo punto en el que estábamos. No precisamente íbamos a salvarnos de un autoritarismo, de una violencia o de un gobierno totalitario de la mano de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, hay tres grandes culturas aborígenes, por decirlo. Y las tres culturas tenían prácticas autoritarias y tenían subyugados a un montón de pueblos. Entonces no podemos decir que todo lo anterior a la corona española ha sido bueno, porque eran igual de maliciosos o incluso peor que lo que vinieron. Sí, fue una masacre total hacia los pueblos aborígenes y está totalmente comprobado, y la verdad que es lamentable, pero no por ello se les deben quitar todos los pecados que ellos han cometido, por decirlo de alguna manera, porque yo no soy religioso ni creo en el pecado. Es que precisamente es eso, es algo natural en el ser humano, el ejercer la violencia para tener poder, para ejercer la autoridad sobre el otro. Y violencia, justamente, aunque no lo digan, la Iglesia es violenta, ¿o no lo crees, Francisco? Sí. Bueno, con respecto a la Iglesia, a nuestras tierras llegó la variante más ortodoxa del catolicismo, que bueno, ejercía, digamos, su poder en base a la violencia, en base al temor, a infundir el temor en quienes creían en la religión católica. También en la religión podemos ver lo que es la figura de un salvador, como Jesús. Jesús era un salvador que venía a liberarnos del pecado, de la muerte, y así la gente tiene instaurado en el subconsciente que necesita un salvador, alguien que lo salve de la situación en la que está, que lo salve de la pobreza, que lo salve de la inseguridad, alguien a quien seguir, a quien idolatrar. Los latinoamericanos somos así, o no buscamos constantemente nuestro líder, nuestro salvador, nuestro papá, le decimos a ese político que nos regala cosas, o nuestra mamá. Cristina, nuevo, valga la redundancia, le dicen también la mamá Cristina y demás, que siempre va a estar con nosotros y demás. Somos escritores argentinos, por eso es que podemos hablar más de lo que pasa en Argentina que en otros países, pero nuestra intención igual es hablar de toda Latinoamérica, pero bueno, el ejemplo más claro lo tenemos en Argentina. Siguiendo un poco lo que él decía de la Iglesia, hay que aclarar que la Iglesia que llegó con la corona era la Iglesia de la Contrarreforma, la Iglesia que perseguía a todos aquellos que pensaban distinto. Entonces los aborígenes tenían su religión, los masacraron para que se vuelvan al monoteísmo. Entonces fue tan fuerte la mano de la Iglesia en Latinoamérica que hizo que justamente todo El Salvador quede muy arraigado en el pensamiento nuestro. Entonces, ¿cuántos años han pasado y nosotros seguimos creyendo que va a venir un Salvador encarnado en cualquier persona y que Él nos va a salvar de la miseria? Cuando en realidad muchas veces nos mantiene en la miseria ese Salvador, ¿o no crees eso? Exactamente. Y también tenemos, por último, digamos, de esta herencia, tanto de la corona española como de la Iglesia, la pérdida de la cultura latinoamericana, de la identidad, porque nosotros durante mucho tiempo miramos más a Europa que a nuestro propio continente, más aquí en Argentina, precisamente, que aquí, por ejemplo, en Buenos Aires, muchos más ven hacia Europa, hacia todo lo europeo, que a lo latinoamericano, e incluso desconocen sus propias raíces. Yo te cambio un poco el tema, Francisco, y lo vuelvo a llevar por ahí un poco hacia la Iglesia, porque mil disculpas si alguien es creyente del otro lado, pero a mí me parece que por lo menos la Iglesia, no tanto la religión, cada uno puede tener su fe personal, pero a mí me parece que la Iglesia tuvo mucha connotación negativa en la actualidad. ¿Por qué? La Iglesia dice que el pobre tiene ganado el cielo. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos hacen creer que ser pobre está bien y que debemos aguantárnosla en esta vida terrenal porque después lo que viene va a ser mejor. Mientras vos más sufras acá, mejor te va a ir al cielo porque ahí se te va a devolver toda la desdicha que vos tuviste en estas tierras. ¿Y qué pasa con eso? La gente latinoamericana lo cree. Y al creerlo, lo naturaliza. Y al naturalizarlo, no exige que le pongan cloacas, no exige que le den
que su país tenga las condiciones necesarias para que él pueda salir a buscar un trabajo en blanco, no exige que que tenga las condiciones necesarias para poder comer 3 veces al día, no lo exige, porque la iglesia le enseñó a esta gente que pasarla mal está bien y que algún día le será devuelto. Y la verdad, no estaba bien pasarla mal, no estaba bien, y eso, mil disculpas, pero lo tiene la culpa la iglesia. Mientras la iglesia está bañada en oro en el Vaticano y tienen mucho goce de lo que es el lujo, sus practicantes, los practicantes de la fe, pasan desdicha y encima dejan la limosna en la iglesia, digamos. Es complejo el tema de religión, no queremos entrar en un debate en torno a la religión, pero sí queremos dejar en claro que en nuestro trabajo nosotros vemos como la iglesia tiene mucho que ver en que hoy nosotros seamos como somos. Y es precisamente esa herencia de parte de la iglesia lo que nos hace aceptar tanto lo bueno como lo malo y ver como un salvador que está mandando aquello que se merece la persona esta en cuestión. Es decir, los regalos, todo lo que venga de parte de un gobernante, ellos lo van a agradecer tanto al gobernante como a Dios, porque eso es lo que nos instauró la iglesia y la corona española. Bien, otro punto de inflexión que tenemos en nuestro trabajo, en nuestro ensayo, es la figura del caudillo. Esta figura surge en base a la herencia que tenemos de los pueblos indígenas y más precisamente del cacique, que ejercía su poder en base a la violencia o a la posesión de territorios. Y es esto mismo que vemos en Rosas, en Quiroga y en las obras que vamos a tocar a continuación. Claro. Lo importante acá es decir que el caudillo no surgía en lugares eruditos, sino que era en el interior donde todavía quedaba esa herencia de parte de los pueblos originarios. Entonces nosotros en nuestro trabajo tomamos algunas obras literarias, como por ejemplo el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, Amalia de José Mármol, El Matadero de Esteban Echeverría, y lo que nosotros hicimos fue analizarlos, pero utilizando los aportes críticos de Chevalier, que separa a los caudillos en 3, porque no todos los caudillos son iguales. Entonces tenemos por un lado el caudillo terrateniente, el caudillo macho y el caudillo positivista. De las obras que hemos elegido, Doña Bárbara y Facundo nos hablan sobre ese caudillo más terrateniente. Terrateniente en el sentido de que posee tierras y construye su figura autoritaria en torno a ese poder que se tiene por ser el dueño de las tierras. No necesariamente el caudillo tiene que ser un hombre. En Rómulo Gallegos, la obra de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, sucede en el llano venezolano. Y en el llano venezolano, el caudillo era Doña Bárbara, justamente, una mujer que tiene toda una historia por detrás. No nos vamos a ampliar, no nos vamos a detener en eso, pero básicamente es Doña Bárbara, la figura de un caudillo terrateniente, porque construye su figura en torno al poder de ser la dueña de las tierras, y tiene todas las características autoritarias de un caudillo. Tiene mucha semejanza la obra de Rómulo Gallegos con la de Facundo acá en Argentina. ¿Por qué? Lo que hizo Rómulo Gallegos fue realizar una denuncia sobre el estado del llano venezolano. Y lo que hace Domingo Faustino Sarmiento con el Facundo muchos años antes de la publicación de Doña Bárbara es justamente también realizar una denuncia sobre la situación de Argentina en torno a estos gobiernos caudillescos. Hay 2 figuras en el Facundo que se ven. Explícita, la de Facundo Quiroga, que ya vamos a hablar sobre él. Pero indirectamente le realiza una crítica al gobierno caudillista de Rosas. Y Rosas es también un caudillo terrateniente, porque él tenía todas las tierras y hizo su poder en torno a esas tierras en la provincia de Buenos Aires. Ha hecho causó mucho daño, digamos, Rosas con su gobierno en esas tierras, pero gracias a tener esa posesión de tierras. Y Rosas le agrega una particularidad que era bastante inteligente, al igual que Doña Bárbara. Los líderes terratenientes no eran tontos.
sino que eran bastante maquiavélicos, le diríamos hoy por hoy, y en definitiva, digamos, lo que realiza Sarmiento es contestar a un contexto que había en esa época, realizar una denuncia, porque la literatura está muy atada también a la denuncia social, a la denuncia política. Entonces Sarmiento realiza esa denuncia a través del Facundo para criticar justamente a Rosas. Pero en la obra nosotros hablamos de Quiroga. En el Facundo uno se habla de Facundo Quiroga. Quiroga no es igual que Rosas José. Claro, Quiroga lo podríamos catalogar como el caudillo macho, es decir, aquel caudillo que impone su fuerza en base a la violencia, al manejo de armas, a la experiencia, digamos, que esto conlleva, digamos, que estos enfrentamientos conllevan. Podríamos decir que Quiroga resalta, digamos, todos los atributos que lo hacen parecer, digamos, un macho en el lenguaje coloquial, es decir, su virilidad, su valor, su valentía, su experiencia. No pasa tanto por el tema de inteligencia, sino más bien por todo esto, por el tema del físico, por el tema de la fuerza. Ha llegado a pelear con un puma sobre supuestamente el señor Quiroga, digamos. Eso refleja, y el macho está más asociado, creemos nosotros, con el cacique. Pero bueno, ¿se acuerdan que decíamos que el cacique era inteligente o fuerte? Bueno, acá tenemos las dos vertientes. Tenemos el cacique inteligente, transformado en un caudillo terrateniente, y un cacique fuerte, transformado en un caudillo macho, en un Quiroga. Y aquí es interesante porque en la obra de Andrés Rivera, El Farmer, podemos ver a su vez cómo Rosas se posiciona a sí mismo como alguien inteligente, pero a la vez resalta muchísimo su hombría a lo largo de la obra. Hace incluso referencias a un caballo cuando va a orinar. Dejo a su criterio a qué se refería. Pero también hace mucho hincapié en su inteligencia, en su valor. Es decir, que él se considera a sí mismo tanto como un terrateniente como un macho. Claro. Finalmente no es excluyente ser parte de uno. Quiroga sí era solo macho porque tierra no tenía. Rosas sí podía aplicarse unos dos porque, bueno, tenía las dos cosas. Siguiendo la clasificación de Chevalier, nos queda uno que no hemos visto, que es el positivista. El positivista básicamente es el que seguía los ideales de Comte. El ejemplo claro de un caudillo positivista es Porfirio Díaz en México, pero nosotros en nuestro trabajo no trabajamos en torno a esto porque no hay una obra literaria que trabaje en torno al positivismo de los caudillos. Así que nosotros nos centramos más que nada en la figura del macho y en la figura del terrateniente, con las obras antes mencionadas. Así que los invitamos a que lean el trabajo para que, bueno, vean esto que hemos dicho en mayor profundidad. Bueno, Florencia, nosotros también tenemos en el trabajo, en nuestro ensayo, un apartado para hablar sobre dos escritores que en un comienzo eran muy amigos y que terminaron muy distanciados, en parte por la forma de pensar que tenían. Estoy hablando de Gabriel García Márquez y de Mario Vargas Llosa. Bueno, son dos escritores que uno los nombra y les recuerda al boom latinoamericano, y sin ellos la literatura latinoamericana no sería lo que es hoy. Pero lo que sí, tienen formas de ver el mundo muy distintas entre sí. Gabriel García Márquez es una persona muy, pero muy de izquierda, muy comprometida con la ideología de izquierda. Ya desde joven era una persona izquierdista y se mantuvo así hasta el día de su fallecimiento. Él es el escritor de grandes obras como Cien años de soledad, El amor en tiempo de cólera, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, El coronel no tiene quien escriba, El criminal en su laberinto, y así hay muchas de esas, digamos. Pero nosotros vamos a tomar solamente tres de Gabriel García Márquez en nuestro trabajo, que son básicamente Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, y la historia de la Heréndira y su abuela. Y de Vargas Llosa vamos a tomar La fiesta del chivo, La ciudad de los perros y Pantaleones las visitadoras. Es importante destacar que Gabriel García Márquez tiene esa ideología de izquierda y eso se ve reflejado en su escritura. Mario Vargas Llosa es una persona totalmente distinta, no sé si me lo puedes explicar mejor, Fran. Sí, en principio Mario Vargas Llosa tenía una ideología política muy similar a la que tiene Gabriel García Márquez, a la que tenía más bien.
teniendo un posicionamiento de izquierda. Pero todo esto llega a su punto culmine cuando conoce, digamos, el régimen de Fidel Castro, cuando conoce todas las atrocidades que se cometen dentro de este régimen, y llega a un punto donde dice que no puede soportar más eso, y no entiende cómo pudo estar ciego 20 años de su vida desperdiciándolo en su ideología de izquierda. Pero a su vez podemos ver que él desde sus primeras obras fue muy contestatario, es decir, que él no andaba con sutileza, sino que decía las cosas como él quería decirlas, como él quería plasmarlas, sin recurrir a sutilezas, a omisiones. Las formas de hablar en la literatura de tanto de Vargas Llosa como García Márquez se puede hacer un contraste muy claro, digamos, porque tanto García Márquez tiene su forma de escribir, su forma de ser, su forma de pensar, Mario Vargas Llosa tiene la suya. Sobre la temática de nuestro ensayo, que son las dictaduras, los dos escritores hablan, pero a su manera. Gabriel García Márquez denuncia a las dictaduras militares, denuncia a las dictaduras de derecha, pero omite, se calla, no dice nada sobre la dictadura de Fidel Castro. Gabriel García Márquez era amigo íntimo del general Castro en Cuba y nunca, pero nunca, dijo nada sobre el régimen de él. Vos decías que Vargas Llosa se enojó se dio cuenta de que no iba a la izquierda cuando se peleó con los Castro. Esto sucedió porque Eberto Padilla, que es un escritor cubano, fue encarcelado por el tema de que era un contrarrevolucionario por el simple hecho de escribir literatura. Y ahí es donde se genera un quiebre, y donde salen por un lado unas personas trayéndolo al término futbolero. Ahí se inaugura el Boca River. De un lado, en literatura, ¿no? Tenemos por un lado a Gabriel García Márquez, que nunca, pero en su vida, nunca dijo nada en contra de Castro, y se quedó en el molde de River, por digamos, un ejemplo. Y tenemos del otro lado muchos otros autores que pensaron y dijeron, no, a ver, si Cuba es el ejemplo de la izquierda puesta en práctica, no soy más izquierdista. Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa son algunos de los escritores que se dieron cuenta que la ideología de izquierda no era tan buena como lo que decían hacer parecer. Exactamente. Llevándolo un poco más al término literario, García Márquez y su forma de escribir y de denunciar es muy rebuscada, por decirlo de alguna manera, porque no le pone nombre y apellido al dictador. El otoño del patriarca es como una generalización de dictadores latinoamericanos, pero nosotros en nuestro trabajo no hemos tomado esa obra para analizarla, más bien hemos tomado Cien años de soledad, que es incluso, que es la obra más conocida de García Márquez, y que básicamente no tiene un dictador. Uno en Cien años de soledad no va a encontrar un dictador, pero tenemos la figura del coronel Aureliano Buendía, que si uno se da cuenta, si Aureliano Buendía triunfaba con su revolución, hubiera sido un dictador más. Pero ¿qué pasa? García Márquez no lo vuelve un dictador a Aureliano Buendía porque Aureliano Buendía era de la ideología que concordaba con Gabriel García Márquez. Entonces, como dije y quiero recalcar esto, Gabriel García Márquez nunca va a denunciar las atrocidades de la izquierda porque él comulgaba con la izquierda, entonces eso siempre lo va a ocultar. En cambio con la derecha siempre le daba. 100 años de soledad, la empresa bananera. Esa empresa bananera realmente existió y esparció por toda Latinoamérica el progreso, porque llevó ferrocarriles y demás, pero también trajo problemas. Y Gabriel García Márquez habla sobre los problemas en 100 años de soledad, porque la compañía bananera termina generando una masacre. Pero ¿qué pasa con la masacre cubana, digamos? ¿Por qué no hablamos de la masacre cubana? Porque Gabriel García Márquez es un escritor como muy fanatizado con la izquierda y no quiso y nunca va a hablar, nunca habló, digamos, se murió sin decir nada en contra de la izquierda. Vargas Llosa es un caso, a mi gusto, muy bueno, y bueno, Francisco le va a contar un poco sobre él. Yo quiero dejar en claro mi admiración por el escritor peruano porque él sí se saca la camiseta a la hora de hablar. Y precisamente hasta el día de hoy se saca la camiseta para hablar, porque podemos encontrar que hasta el día de hoy sigue hablando sobre la situación sociopolítica de América Latina. Y bueno, en este apartado, para tomar a Mario Vargas Llosa y sus obras,
las cuales, como ya dije, son muy contestatarias. Él no tiene problema en hablar, en mencionar los nombres de los dictadores. Vamos a tomar lo que es la fiesta del chivo con el general Trujillo en República Dominicana. Aquí hace una narrativa desde 3 puntos de vista sobre la dictadura de Trujillo, contándolo desde una de las víctimas que tuvo él sobre sus atrocidades, que es Urania, sobre el mismo Trujillo en sus últimos días, y sobre quienes lo mataron, quienes cometieron el magnicidio y liberaron a lo que es República Dominicana de 30 o más años de dictadura de mano de Trujillo. Y aquí se puede ver cómo Vargas Llosa denuncia lo que es la dictadura en sí, cómo suceden las cosas dentro de ese régimen dictatorial, en todas las atrocidades que se cometen, todo el fanatismo que conlleva, y cómo puede llegar a terminar esta dictadura, ya sea por un derrocamiento político, que sería lo ideal, o en un magnicidio, como sucede aquí en la obra, en la fiesta del chivo. Ahí es necesario aclarar por qué yo planteaba mi admiración por Vargas Llosa, porque bien decíamos que era primero de izquierda y después de lo de Castro, giró, se transformó en una persona que concordaba más con la ideología liberal y de derecha, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Trujillo era un aliado de Estados Unidos para combatir la llegada del comunismo a tierras latinoamericanas. Y es de derecha, Trujillo. Pero Vargas Llosa no tuvo problemas en ir y atacarlo y decir: Trujillo era un dictador y estas son las consecuencias de la dictadura. Sea de derecha o de izquierda, Vargas Llosa criticó las dictaduras sin importar si él concordaba o no con la ideología que ese país tenía, porque eso es lo que se tiene que hacer: atacar a las dictaduras, y no, si piensa igual que yo, lo voy a atacar, si no, me callo, como hizo Gabriel García Márquez. Eso es lo que yo quiero destacar de Mario Vargas Llosa, que es un muy gran escritor, que se sacó la camiseta y dijo: a ver, yo soy de derecha, Trujillo también, pero Trujillo hizo muchas atrocidades en nombre de la derecha que no podemos dejarla pasar. Y desde su papel, digamos, de escritor, hizo mucho a lo que es en América Latina. Trató de sacarnos adelante, porque la labor de un escritor sería contar todas las atrocidades, sin importar, como dijo Pablo, su ideología política o su forma de pensar. Si hay algo malo, un escritor tiene que contarlo, tiene que hablar de ello, porque si no, está tapando el sol con un dedo. Por eso Mario Vargas Llosa nos parece a nosotros el ejemplo más claro de lo que es el escritor comprometido con el contexto, porque tranquilamente un escritor puede ponerse a escribir sobre el amor y no hablar sobre dictadura y demás, pero si nosotros vamos a criticar la dictadura, critiquemos todas las dictaduras y no solo, como digo, la que me gusta a mí. Hoy en la actualidad hay mucho escenario, mucha tela para cortar sobre dictaduras, pero eso ya lo vamos a analizar más adelante. Lo que hay que destacar de Mario Vargas Llosa y de Gabriel García Márquez, digamos, es que lo que ellos escriben tiene mucha relación y lo podemos traer a la actualidad. Por ejemplo, Trujillo cambia el nombre de la ciudad. ¿Cómo se llamaba antes? Santo Domingo. Y de Santo Domingo la pasa a Ciudad Trujillo. Esa práctica es común en los dictadores, porque por ejemplo Perón, que él no era dictador, pero lo era, en el fondo lo era, le puso a la provincia de La Pampa el nombre Evita Perón, y le puso a la provincia de Chaco el nombre Presidente Perón. Lo mismo que Trujillo en Dominicana. Y si lo queremos traer más a la actualidad, porque sí, Perón ya lleva como más de 50 años muerto, un poquito menos tal vez, los presidentes Kirchner le pusieron al centro cultural que habían inaugurado Néstor Kirchner, cuando hay una normativa que implica que el presidente tiene 10 años desde que la figura esta muere, para poder nombrar así a la institución, al lugar, digamos, que quieren inaugurar. Así que bueno, el Centro Cultural Kirchner no será una provincia, pero es un ejemplo de lo que hacen estos dictadores, ponerle su nombre a todo lo que pueden, digamos. También hablar un poco, volviendo a lo que es García Márquez y a sus obras, digamos, lo que pasó con El coronel no tiene quien la escriba, que si bien no hay un dictador, la novela tiene un tinte violento que uno puede interpretar que esa novela sucede en un contexto donde funciona un dictador. Entonces, ¿por qué menciono esto? No es casual, sino porque ese contexto de violencia
puede suceder en cualquier tipo de dictadura, porque Gabriel García Márquez siempre, como le digo, la inclina hacia la crítica a la dictadura de derecha, pero tranquilamente en una dictadura de izquierda eso también va a pasar, también va a haber un contexto violento. Hoy por hoy, la actualidad, ¿qué podemos decir? Que el coronel no tiene quien escriba. Si lo actualizamos un poco y lo traemos al siglo XXI, igual puede funcionar en dictaduras como la de Venezuela o como la de Cuba, digamos. No es solo dictaduras de derecha. Gabriel García Márquez era colombiano y en su momento eso escribió para criticar la dictadura de un presidente de derecha de facto que había en Colombia. Pero tranquilamente es extrapolable esa novela a cualquier otro contexto violento como es Venezuela o como lo es Cuba. Es También, importante... También podríamos tomarlo como los hechos que están pasando aquí en Bolivia, en Chile actualmente. Claro. Y ahí tenemos el ejemplo, Bolivia es de izquierda y Chile de derecha. Aún así hay un contexto violento, así que eso es para tener en cuenta. En definitiva, digamos, lo que tiene que ver con estos dos escritores es que hicieron un aporte muy bueno. Los dos hablan sobre dictaduras, uno de una forma, otro de otra. Pero el maduro, en este caso, es Mario Vargas Llosa porque la critica siendo de la ideología que sea. Así que nuestra recomendación para todos los escritores o los futuros escritores que están de aquel lado de la pantalla es que si quieren copiar a alguien, sigan el ejemplo de Mario Vargas Llosa, que pese a toda la ideología que podía cargar, él hablaba de todo, digamos. Y eso es lo que nos gustaría ver en los futuros escritores. Alguien que hable sin callarse. Que no tome partido. O sea, si lo va a tomar, que en la literatura eso no se refleje. Que denuncie todo. Si es que va a hablar sobre esto. Porque tranquilamente el señor es poeta y en su poesía habla sobre el amor, el desamor y demás. Y no por ello tiene que meter en su poesía en cuestiones de dictadura o del contexto. Pero si del otro lado nos está escuchando alguien que quiera escribir sobre esto, nuestro consejo es que siga el ejemplo para la Llosa, porque si no va a quedar en la historia, tal vez tenga éxito como Gabriel García Márquez, tal vez gane un Nobel de Literatura, pero va a quedar sumido en esa ideología, digamos, y no va a brindar esa visión completa, sino una visión parcializada. Y siempre está bueno tener esa mirada englobante y no la mirada chiquita, así que ese es nuestro consejo para los que nos estén escuchando del otro lado. Bueno, también tenemos un trabajo más literario con unas obras no tanto contextual y demás, y tomamos obras como Tirano Banderas, El señor presidente de Asturias, El recurso del método de Carpentier, El gran Burundún Burundá muerto de Salamea. Son obras que pertenecen a este subgénero que habíamos hablado antes de la novela del dictador y tienen sus particularidades, y mucho de lo que pasa ahí uno lo ve reflejado en la actualidad. La primera novela del subgénero es Tirano Banderas, pero ¿qué pasa? Tirano Banderas es escrita por Ramón del Valle Inclán, que era español. Por el simple hecho de ser español, su obra no es parte de la literatura latinoamericana, pero básicamente denuncia un poco lo que pasa en estas tierras. Pero Ramón del Valle Inclán le sirvió de inspiración a Asturias para su obra, porque si no me equivoco, en 1932 se publica Tirano Banderas, y en ese momento Asturias vivía en Francia y leyó la obra, y en 7 añitos, porque en 1939, si no me equivoco, insisto, terminó de escribirla. No la publicó hasta 1950 y pico, pero en 1939 terminó de escribirla. El señor presidente sí es la que inaugura el género así, novela de dictador. ¿Por qué? Lo que les mencionamos antes de los caudillos y demás, Doña Bárbara, Facundo, El Matadero, no son en sí novelas de dictador. Son novelas de caudillos o que tienen líderes autoritarios, pero que son así en la inauguración del tema, no es. Somos como precursores. El señor presidente sí, ahí ya es un dictador preciso que comienza con el subgénero. Asturias es guatemalteco, y él escribe, el señor presidente, sobre un dictador, pero no da el nombre y apellido y no habla sobre un lugar en específico, pero uno sobreentiende, gracias a los factores contextuales de la obra, que el tirano al que se refiere es Manuel Estrada Cabrera, un dictador que llegó por el voto. Digo por el voto y hago esta cara porque lo acusan de fraude. Manuel Estrada Cabrera es
un hombre que estuvo un par de años en Guatemala y realizó, al igual que todos los dictadores, un régimen de miedo y demás. Y eso se nota en el señor presidente. El dictador, al igual que en un montón de novelas, genera en el otro ese respeto y ese miedo a la vez. Entonces, cada vez que aparece el personaje del dictador, vos no podés evitar sentir ese terror ante lo que puede llegar a pasar y ese respeto por esa presencia que está ahí. Y eso lo podemos ver también en la fiesta del Chivo de Trujillo, sucedía eso, y con muchas otras novelas, digamos. Pero básicamente lo que queremos hacer notar con el señor presidente es que, a diferencia de Tirano Banderas, la dictadura la sentía a flor de piel. ¿Por qué? Porque Asturias vivió en la dictadura. Asturias fue uno de los valientes que entró en la oficina de Estrada Cabrera y le pidió la renuncia, y aún así, cuando Estrada Cabrera se estaba derrotado, que lo único que había que hacer era formalizar su renuncia, aún así emanaba miedo, generaba ese miedo y ese respeto en el otro. Entonces, Asturias lo sintió en carne propia, y por eso es que podemos decir que el señor presidente tiene mucho más éxito que en Tirano Banderas. La verdad, nosotros no habíamos escuchado nunca de Tirano Banderas hasta que realizamos una investigación para el trabajo. El señor presidente sí es un poco más conocido. Otra novela importante para tomar en este apartado es la del cubano Carpentier. ¿Qué te parece? En la novela de Carpentier podemos ver la dicotomía que se produce aquí en cuanto al personaje principal. Por un lado tenemos la vida social que tiene este personaje como muy correcta, muy formal, y por otro lado podemos ver los vicios que tiene en su vida íntima, que giran en torno al sexo, al alcohol, etc. Un punto clave, y quiero destacar después en este apartado, un dato, es el tema del cuartelazo y de la figura del estudiante, que se representa como alguien liberador, alguien capaz de hacer un cambio en lo que es la sociedad. Aquí podemos tomar esta figura, hacer un paralelismo con lo que está sucediendo en Chile. ¿Quiénes fueron los primeros que salieron a las calles? Los estudiantes. Ellos fueron los artífices de toda esta movida, esta revolución que estaba sucediendo en Chile en contra del gobierno. Y aquí podemos tomar al estudiante en la obra de Carpentier como una generalización de todos los estudiantes que buscan un gobierno más tirando más a la ideología de izquierda, porque esta coincidía más con la ideología de Carpentier, que era un fanático de la ideología izquierdista y quería que todos los pueblos latinoamericanos tuvieran esta transformación hacia una revolución como la que vivieron en Cuba. Claro, lo que plantea Carpentier es que para él y su ideología, el mecanismo para armar la revolución es que el estudiante o los estudiantes empiecen a manifestarse y que gracias a ellos se va a lograr lo que se logró en Cuba, digamos. Eso sería, a grosso modo, lo que planteaba el escritor cubano, que, al igual que García Márquez, a pesar de las múltiples evidencias, nunca dijo ni mu ante lo que hacía Fidel Castro. Y tampoco se atrevió a dar nombres de dictadores. Al igual que García Márquez, hizo una generalización como la que hizo él en El Otoño del Patriarca. Claro. Pero uno puede más o menos interpretar a qué dictador se refiere. Bueno, El Otoño del Patriarca se refiere a, no me sé el nombre preciso, pero son los dictadores de Colombia. Sí. En realidad tendría que ser como una unión de todos los dictadores de Colombia y de la zona. Y acá, en el recurso del método, Carpentier como que denunciaría un poco lo que es Estrada Cabrera, al igual que el señor presidente, y un dictador de Venezuela. Bueno, sabiendo esto, lo que dijo Francisco con el recurso del método, y lo que dije yo hace un ratito con el señor presidente y Tirano Banderas, tenemos más o menos una generalización de la figura de lo que es el dictador y cómo se lo trabaja en la literatura. Pero hay una forma particular de trabajar con el dictador, que es la que tiene Jorge Zalamea en el gran Burundanga Muerto, que ha sido un grato descubrimiento nuestro, porque es un libro muy poco conocido que hemos encontrado, que habla sobre la temática
y la verdad es que recomendamos mucho su lectura porque tiene una forma de trabajar muy distinta. El recurso del método y el señor presidente son novelas más largas, más densas, más pesadas, con subtramas y una forma de escribir compleja. En cambio encontramos en El Gran Burundú Burundá Muerto un libro cortito de 90 páginas donde se habla sobre un dictador que ya está muerto, es decir, sobre el funeral de este dictador. Y se acuerdan que le decía que en el señor presidente y en el recurso del método el dictador emana esa autoridad, emana ese respeto y miedo en el otro. Bueno, es increíble que en El Gran Burundú Burundá Muerto, ya muerto el dictador aún, todos siguen sus órdenes, porque él, sabiendo que iba a morir en algún momento, dijo, bueno, mi funeral tiene que hacer así, asá, y así lo van a cumplir. Y su gente lo cumplió tal cual, le siguió las instrucciones, digamos. Hizo desfilar a todo el aparato represivo que tenía. Bueno, se detalla lo que él hizo en torno a cómo combatió con la subversión, por decirlo de alguna manera. Y lo que hizo este dictador, del cual no tiene nombre, sino de que se lo trata con una carga semántica muy negativa, el gran militar, siempre llevando el militar hacia lo negativo, ¿no? El gran militar, el gran terrorista, el gran malo, muchas de esas palabras, cinegista decía, por ejemplo, es como se refiere el autor Zalamea hacia este dictador al cual no le da un nombre y un apellido textual. Pero bueno, en esta obra lo que se hace es, ante la posibilidad de una subversión, les quita la palabra. ¿Y qué es lo que hacen los dictadores o los gobiernos autoritarios? Quitan la palabra, no textualmente como hace este dictador en El Gran Burundú Burundá, porque el Gran Burundú Burundá lo que hace es utilizar toda la propaganda política para decirle a la persona que hablar está mal. Entonces, claro, no hablan, empiezan a hablar con maullidos, con ladridos, imitando sonidos guturales, pero no hablan, porque tanta propaganda les comió la cabeza, se la grabó y ninguno habla, digamos, y al que habla es perseguido. Y los gobiernos de hoy por hoy hacen eso, no te persiguen por hablar, eso nos quedamos tranquilos, digamos, no vamos a perder la cabeza por pronunciar una palabra como pasaba ahí. Pero sí, empiezan a controlar los medios, empiezan a censurar, y ahí es una forma de quitarle la palabra al otro. Y un elemento que podemos ver en El Gran Burundú Burundá ha muerto y que podemos ver a lo largo de casi todas las novelas de dictadores es la figura egocéntrica del dictador, porque en esta obra podemos ver cómo él prepara un funeral enorme, gigante, para mostrar todo el poderío que tenía, para demostrar todo lo que él fue en vida, así como si se tratase de un gran emperador o de un gran rey de la antigüedad. Y esos elementos los podemos ver también, por ejemplo, en Trujillo, que también hace muestras de poder, no solamente con su poderío militar, sino con su virilidad, tratando de, ¿cómo decirlo?, de mostrar su virilidad a todo el mundo, a todo su séquito. Les exigía prácticamente que las entreguen a sus hermanas, a sus mujeres, a sus hijas, y si no lo exigía, ellos lo hacían por voluntad propia, porque ya lo conocían. Este egocentrismo también lo podemos encontrar en lo que es el Farmer, en la redacción que tuvo, en las autoalabanzas que se hacía el mismo Rosas hacia él mismo, colocándose como alguien honrado, como alguien inteligente, como alguien muy viril también, siempre destacando esa figura de macho. Y bueno, también a lo largo de todas las demás obras podemos ver cómo la figura del dictador está ligada a un ego muy grande, a un egocentrismo muy grande. Bueno, lo decíamos antes con el tema Perón. Si bien Perón no hemos tomado una novela que hable sobre lo que es Perón, Perón te da mucha tela para cortar. Perón, además de ponerle su nombre a las provincias, le pasaba igual que Trujillo. La gente le mandaba a sus hijas de 14 años, sus hermanas de 14 años, porque él las de Flores, porque era el general Perón. Entonces, sí, el egocentrismo viene ligado a una idolatría, a
a ese seguimiento fanático que tiene la gente, que es capaz de entregarle todo con tal de que el líder esté contento, digamos. Y todo está relacionado, porque eso también viene con la figura del Salvador. Si Perón y Trujillo son los salvadores, ¿cómo le voy a negar la posibilidad de estar con mi hija, con mi hermana, digamos? Es un honor para mí que él le toque un cabello a mi hija, digamos, me siento honrado por eso. Pasa en todas las novelas, por lo visto es una característica normal en las novelas de dictadores, y hoy por hoy va a pasar también en los dictadores actuales, en los dictadores democráticos. Bueno, Francisco, ahora le vamos a contar a Florencia y a todos aquellos que nos estén viendo de aquel lado, de la parte más sustanciosa de nuestro trabajo, de la parte donde nosotros hablamos de la transición de las viejas dictaduras a las dictaduras democráticas actuales. Es necesario hablar un poco de lo que es la democracia también, porque personas como nosotros, que tenemos 21 años y 22, hemos nacido en democracia, hemos nacido con la posibilidad de elegir, mientras que otras personas conocen lo que son las dictaduras. Nosotros la verdad que no. Entonces, al no conocerla, mucha gente se aprovecha de nosotros y tratan de hacernos creer que gobiernos como el de Estados Unidos con Donald Trump o el de Mauricio Macri en Argentina son la dictadura. O sí. No le cantaban Macri basura, vos sos la dictadura. Precisamente. Le cantaban eso, cuando Mauricio Macri y Donald Trump han sido ejemplos de cómo manejarse democráticamente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Mauricio Macri nunca tuvo mayoría en las cámaras de diputados y de senadores, tuvo que hacer jugar a la democracia. ¿Cómo le podemos decir a eso dictador, digamos? Es porque no conocimos justamente las verdaderas dictaduras. Y es más, en el gobierno de Macri se vio, digamos, una libertad de expresión que no teníamos en el gobierno de Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina. No hubo una propaganda política que te buscaba lavar la cabeza todos los días. Pero bueno, la dictadura es Mauricio Macri según los ojos de estas personas, digamos. En esta parte nosotros queremos hacer como Mario Vargas Llosa y criticar tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Si bien nosotros comulgamos con tenemos una ideología política, no vamos a utilizarla para definir este trabajo, sino que nosotros vamos a decir las cosas, a remarcar lo que hay que mejorar tanto en la izquierda como en la derecha. Pero hay algo que yo no quiero dejar pasar, que es muy importante decirlo, que la ideología de izquierda, aunque ellos lo nieguen, buscan victimizarse constantemente. Y cuando les sale algo mal, la culpa no es de ellos, es la culpa del imperio, de Estados Unidos, de todo eso, del intervencionismo yanqui. Y bueno, García Márquez lo denunciaba en sus escritos, o sea, siempre la culpa la tenía los estadounidenses, sí. Cuando en realidad tenemos que hacer una mirada más profunda y no echarle toda la culpa a ellos. Ya vamos a hablar un poco más en profundidad sobre el caso Bolivia. Pero ¿qué hace Evo Morales? Le echa la culpa al intervencionismo y no reflexiona sobre lo que él hizo y lo que no hizo. Ya lo vamos a ver en profundidad. Lo importante a destacar hoy por hoy es cómo son los gobiernos en Latinoamérica. Nosotros tenemos, la verdad, dos sectores. No hay un centro. Hay una derecha y hay una izquierda que está gobernando Latinoamérica. Tenés entonces en Argentina hasta diciembre Mauricio Macri, que supuestamente de derecha, Bolsonaro en Brasil, Duque en Colombia, Piñera en Chile, y tenés como representante de la izquierda a Vázquez en Uruguay, a Morales, que ya no está, pero está Morales en Bolivia, tenés Vizcarra en Perú, tenés, casos Cuba y Venezuela, que decir, digamos, con el señor Díaz-Canel en Cuba y Maduro en Venezuela. Entonces tenemos una izquierda y una derecha, pero estas izquierdas y estas derechas no son puras. No es que ponen en práctica todas las prácticas, a la redundancia, de derecha o de izquierda. Porque Mauricio Macri lo acusan de ser de derecha como si fuese algo malo, primero y principal, pero además Mauricio Macri tiene muchas políticas de izquierda. Es decir, lo acusan de reducir el Estado, cuando, si bien lo redujo, un país de derecha lo reducía mucho más, digamos, porque lo que busca la derecha o el liberalismo es tener el menos gasto público, digamos, hacerlo chiquito. Y Macri no lo hizo chiquito, digamos, siguió siendo un cargo
Lo redujo lo justo y necesario, digamos. Claro. O sea, es de derecha, pero tiene práctico. Por eso José Luis Esper, que es de derecha, lo critica tanto a Macri, porque si bien se autodenomina Macri o se encasilla, digamos, la parte de derecha, no tiene todas las prácticas de ese sector. Un ejemplo de lo que es la izquierda, que no es tan izquierda, es Lenín Moreno en Ecuador, que es un gobierno de izquierda, pero que en realidad tiene prácticas de derecha. Por ejemplo, arreglaron con el FMI, subieron la nafta, y por ende salió a la calle a manifestarse. Y bueno, en nuestra actualidad, en este 2019, podemos ver cómo toda América Latina está convulsionada. Podemos ver movilizaciones en Chile por las medidas tomadas por parte de la derecha, en Bolivia, pero bueno, las de Bolivia vamos a hablar un poco más adelante. En Argentina pudimos ver indicios de una desestabilización económica y por lo tanto social. También en Ecuador con las revueltas que hubo, y también tenemos el caso de Cuba, que están en una eterna dictadura, y en Venezuela, que a pesar de las movilizaciones que hubo, de los intentos de derrocamiento de Maduro que hubo, no se pudo llegar a un buen puerto con este tema. Así es. Es necesario destacar y hacer mucho hincapié en lo que es la educación. ¿Por qué? Porque la educación es el caballito de Troya por el cual se infiltraron en el pensamiento de la gente las ideologías de izquierda. ¿Por qué? Cuando las dictaduras, que generalmente eran dictaduras de derecha, cuando estas dictaduras fracasaron, es decir, cuando las derrocaron y volvió la democracia, tuvieron que reinventarse, porque las prácticas que tuvieron eran prácticas dictatoriales y ya no eran bienvenidas en lo que es la democracia. Y entonces en ese golpe que ellos tuvieron que retransformarse, perdieron terreno, y en esa pérdida de terreno vinieron los partidos de izquierda y lograron capitalizar todo. Es decir, por ejemplo, los montoneros, hoy muy poca gente sabe que eran terroristas, porque ellos se hicieron dueños de la historia cuando los dictadores como Videla y compañía, la dictadura militar era mal vista. Entonces esa historia ellos se la adueñaron y a través de la educación la perpetuaron. Es decir, que en las educaciones, en las instituciones educativas, en las universidades y también en las instituciones de educación superior, empezaron a entrar docentes militantes, es decir, docentes que tenían como su objetivo no enseñar, sino transformar a esas nuevas personas, a esas nuevas camadas de jóvenes en lo que es el socialismo, en lo que es el pensamiento de izquierda. Entonces, por algo tenemos dirigentes como Pablo Sebastián López, no soy yo, aclaro, Pablo Sebastián López, que fue diputado nacional por el PO, es un eterno estudiante de la Universidad Nacional de Salta, porque utiliza la Universidad Nacional para reclutar gente para las ideologías de izquierda. Entonces, les decía, es como el caballito de Troya, porque a través de la educación los gobiernos de izquierda lograron hacerse dueños de la historia y hacerse dueños de las futuras generaciones. No sería raro ver en 40 años que los jóvenes que hoy tienen 30 y están siendo, su cabeza está siendo lavada por la universidad o por los institutos de educación superior, dentro de 30 años sean fanáticos de lo que es la izquierda y así se vaya perpetuando. Nosotros creemos que no va a triunfar, que la gente no se va a dejar lavar la cabeza, pero somos muy optimistas en ese sentido. Conocemos por experiencias nuestras que sí, se intenta lavar la cabeza de la gente, y si uno piensa distinto se le dificulta el pasaje por esa institución de educación. Así que nuestro objetivo es además como mostrar que lo que se dice en la universidad no siempre es la verdad, que existe otra y que se utiliza esa juventud para legitimar estos gobiernos dictatoriales, por decirlo de alguna manera, como es el caso de Bolivia. Claro, en el caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos a Evo Morales, que es un dirigente que, si bien en su primer mandato fue legítimo,
elegido por la voluntad del pueblo. En su segundo mandato reformó la Constitución para poder ejercer su mandato una segunda y hasta una tercera vez. Él respondió en la primera, digamos, a la voluntad del pueblo. La segunda y la tercera, quizás no tan a todo el pueblo en su conjunto, sino a los que compartían sus intereses, que era el sector más bajo de la sociedad, el sector pobre, que era más favorecido por lo que es Claro, el interior de Bolivia, porque en las grandes ciudades es donde era adverso a Evo Morales, pero en el interior Evo Morales logró que esa gente se sienta identificada con él y le dio su apoyo. En esta primera elección, era en el año 2007, si no me equivoco por ahí, él gana bien, con un fuerte respaldo popular. Una segunda elección también, podemos decir que ha sido buena, y a partir de la tercera es cuando Morales empieza a derrapar. Claro, ahí podríamos decir que no era tan legítima la elección que ganó Morales, en la tercera elección que ganó Morales, pero bueno, pasemos a lo que más nos importa. ¿Qué pasó ahí en el tercer mandato? La Constitución le decía que no podía. Él se presenta, presenta en la justicia y lo habilitan, y él se presenta. Sí. Pero él gana las elecciones con el voto popular. Sí. Constitucionalmente no podía, pero aún tenía respaldo popular, cosa que después, cambia la situación. Bueno, ahora en su intento por tener una cuarta reelección, ve como el pueblo le da la espalda, porque no le llegaban los votos para ganar en primera vuelta, o quizás hasta para ir a un balotaje. ¿Y qué pasó? Evo intentó, digamos, para llegar al poder por cuarta vez, hacer un fraude electoral. En cuanto se estaba haciendo el conteo de los votos, cuando se estaba haciendo el conteo de los votos, se suspendió, y cuando volvió el conteo encontramos una tendencia totalmente distinta a la que había hasta que antes que se corte la luz. Misteriosamente Evo Morales iba ganando en primera vuelta. Claro, se dio ese cambio de tendencia que lo hacía Evo Morales ganador. Es importante destacar que antes de presentarse a esta cuarta elección, él había llamado a un referéndum para ver si la gente quería o no que se presente. La gente le dijo que no, y aún así Evo Morales dijo, bueno, la gente me dice que no, pero ser candidato es un derecho humano, así que yo me voy a presentar nuevamente. Se presentó nuevamente y ya hemos visto los resultados de la elección y cómo desembocó. Y bueno, en estos resultados desembocaron en lo que podemos ver hoy en día, la renuncia de Evo Morales, su posterior exilio a México, y las revueltas que hay hoy en día en Bolivia, el descontrol que hay al no haber una figura de autoridad clara, que posteriormente se le atribuyó a Yáñez, que sacó solamente el 2% del electorado, pero que aún así se adjudica, digamos, el mando hasta una posterior elección organizada democráticamente. Pero se puede ver como una especie de anarquía, donde puede haber violencia, puede haber represión, solo por el hecho de no tener una autoridad clara y por las consecuentes renuncias de todo el gabinete, digamos, de Evo Morales. Bolivia es un caso complicado y es el ejemplo más claro de lo que pasa cuando una persona quiere eternizarse en el poder. No siempre, por más respaldo popular que tenga, puede estar en el cargo. Evo Morales podría haber quedado en la historia de Bolivia si es que decía, ya tuve 3 mandatos, no voy a forzar un cuarto, voy a poner a alguien en mi lugar para que siga con mi movimiento. Pero no quiso hacerlo, él quería ser él quería ser el rey de Bolivia, y empezó a victimizarse. ¿Se acuerdan que le decía de que no, que es culpa de los Estados Unidos, bla, bla, bla? Bueno, Morales empezó con ese discursito de decir que es culpa de los Estados Unidos, los intereses económicos. No, mi hermano Evo Morales, lo que pasa es que vos ya querías estar como 30 años en el gobierno de Bolivia, 20 creo, que llegaría si hubiera ganado un cuarto, y no es así, uno no puede estar todo el tiempo que quiere. Existe una constitución y se tiene que respetar. Evo Morales no lo hizo, lamentablemente se militarizó el país, hay revueltas, hay muertos, hay gente que no va a volver a casa a avisar a su madre y demás, pero fue impulsado por Evo Morales, lo tiene la gente de rehén. O no escuchamos audio de gente del partido del MAS, el movimiento del socialismo, llamando a hacer pasar hambre a la gente. Digamos, es complejo y es muy inocente creer que
realmente realmente el único motivo de tanta revuelta sea el interés económico por, no sé, quitarle el petróleo, como suelen decir los venezolanos cuando alguien acusa que es un régimen dictatorial. Precisamente, y además con una mirada un poco más histórica, podemos ver cómo la perpetuación del poder nunca lleva a nada bueno. Ahí tenemos el caso de Porfirio Díaz y cómo terminó todo en la Revolución Mexicana, por ejemplo. También tenemos casos como el de Chávez, que bueno, ya lo tocaremos un poco más adelante. Bueno, tenemos Perón también. Perón se murió siendo presidente. Les aseguro que si Perón hubiera sido inmortal, por decirlo de alguna manera, el tipo hubiera querido pasar todos los años de su vida siendo el primer mandatario de la Argentina. Es importante hablar, porque la categoría esta de nuestro trabajo se llama la transición de las viejas dictaduras a las dictaduras democráticas. ¿Y Perón y Chávez qué eran? Militares. Estos dirigentes llegaron al poder gracias a golpes de Estado, o sea, de forma antidemocrática, consolidándose como presidente en el caso de Hugo Chávez y en el caso de Perón como vicepresidente. Pero al final de este mandato vieron a la democracia como una forma de perpetuarse en el poder, como una forma de extender su mandato y se convirtieron en lo que hoy conocemos, que son, vendrían a ser como figuras de la democracia. En este punto debemos destacar un hecho, y es que hoy en día las dictaduras militares o las dictaduras en base a la violencia son virtualmente imposibles debido al desmantelamiento de las Fuerzas Armadas en algunos países o de la quita de privilegios en otros. Pero se ve cómo esto se va adaptando, se va transformando y se va convirtiendo en algo democrático, en una dictadura democrática, como ya planteamos en este apartado. En definitiva, el apartado se llama de esa manera porque hay muchos gobiernos que pasan de ser dictaduras, porque son dictatoriales de las dos maneras, digamos. Sí. Se pasan de dictaduras militares a ser dictaduras democráticas. Y dictaduras a través del voto. No por el hecho de que te vote la gente vos podés tener ese tipo de prácticas. Ellos realmente, la gente defiende eso, pero es decir, cuando uno critica, por ejemplo, a Evo Morales, pero Evo Morales fue electo por el pueblo. Sí, pero ser elegido por el pueblo no te da garantía a vos de que estés por encima de la Constitución, por ejemplo. Estos gobiernos, tanto el de Perón como Chávez, son el ejemplo de esa transición que nosotros queríamos decir, y yo me voy a detener un poco más en el caso de Perón. El peronismo ha sido una máquina que ha entendido muy bien lo que es transformarse, porque, insisto, Perón era militar y llegó a ser vicepresidente de facto, y después fue presidente porque vio la democracia un curro y dijo, bueno, listo, yo ahora me hago el democrático y me va a ir genial. Y le fue genial. Sí. O sea, él logró 3 mandatos como presidente gracias a ese tipo de manejarse. Perón y su peronismo básicamente es un hito en la política latinoamericana. Ningún otro país logró lo que Perón. Ojalá lo hubieran, estemos hablando de, no sé, superávit económico, de primer mundismo, pero no, lo que estamos hablando es de la capacidad que tenía Perón para aglutinar a las ideologías políticas, no la capacidad que tenía para sacar adelante el país, porque la verdad es que recibió un país medianamente bueno, rentable económicamente, y lo dejó con un gasto estatal enorme, con un déficit, y encima, cuando se murió, lo dejó con graves heridas internas que después, llevaron a la dictadura. Perón y su peronismo logró, como les decía, aglutinar todo el espectro político, es decir, encontramos peronistas comunistas, no se me ocurre, Grabois sería un ejemplo, por ejemplo, o en la actualidad, ¿no? Sería Juan Grabois. Peronistas de derecha, como sería Miguel Ángel Pichetto, peronistas socialistas, que no son comunistas, sino son como un poquito más laxos, digamos, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, tenemos de todo un poco, digamos, hay muchos de esos. Entonces Perón logró aglutinar a todo eso. Tenía, a su vez, en su última presidencia, tenía a los montoneros, que eran impulsados por él, y tenía a la AAA, dentro de lo que es el peronismo. Entonces, es increíble lo que ha logrado Juan Domingo Perón con el peronismo. Una de las cosas que yo quiero destacar, como para ir cerrando el video hoy, porque ya nos dice Florencia que nos queda poco tiempo de programa,
Queremos hablar sobre lo que son los presidentes fantoches, es decir, el presidente puesto a dedo que en realidad no ejerce el poder. ¿Por qué? Porque Perón puso a Héctor Cámpora. Sí. Hoy tenemos la famosa La Cámpora. La Cámpora, el único mérito que tiene, o sea, Cámpora es haber asumido como presidente y renunciar a los meses para que agarre Juan Domingo. Sí. Y esa es una práctica muy dictatorial porque sucede en muchos casos. No pasa con Bentancur y Trujillo en República Dominicana. Pasó ahí. No pasa con Lenin Moreno en Ecuador. Es un caso muy particular que a mí la verdad me gusta un poco comentarlo porque en Ecuador Rafael Correa ya no podía tener más mandatos y dijo, bueno, no voy a ser como Evo, yo voy a poner un sucesor y después volveré en todo caso. Y dijo, bueno, ¿quién mejor que mi vicepresidente, Lenin Moreno? ¿Y qué pasó? Lenin Moreno se le dio vuelta la tortilla y una vez que llegó a ser presidente dijo, Correa hay que perseguirlo, y hoy Correa está exiliado en Bélgica. Así que es un caso para comentar. Moreno se rebeló, Cámpora no se rebeló. Cámpora le volvió a dar todo a Perón. Y tenemos otros casos, Argentina. ¿Qué hubiera pasado si Scioli era presidente? Él no gobernaba nada, gobernaba Carlos Zanini, que era su vicepresidente. Por suerte no llegaron en su momento a ser el gobierno. Sí. Pero ahora pasó de nuevo. ¿Quién es el presidente electo de Argentina? Alberto Fernández. ¿Y quién es la vicepresidenta de Alberto? Cristina Fernández. Por una cuestión de lógica. En la que va a ejercer el poder es Cristina Fernández, es más, va a ser la presidenta del Senado. A mi parecer Alberto no tiene dónde meter su cuchara y es más, en plena campaña, digamos, nadie decía, vamos a votar a Alberto, o va a gobernar Alberto. Decían, va a gobernar Cristina, va a volver Cristina, votemos a Cristina. Cristina siempre fue el eje de esa fórmula, de la fórmula de todos. Así que ahí tenemos otro ejemplo, el peronismo siempre dejando en un segundo puesto a quien ejerce el poder y en el primero a un fantoche, justamente. Sí. Son prácticas dictatoriales, así que podemos decir que si bien Alberto Fernández llegó a través del voto democrático, es otro ejemplo de una dictadura democrática, una dictadura a través del voto popular. Ecuador es una dictadura a través del voto popular. Bolivia fue una dictadura a través del voto popular. Venezuela el ejemplo más claro del voto popular. Cuba no tiene voto directamente. Sí. Bueno, lo de voto popular en Venezuela lo podríamos poner entre comillas. En el último comicio hubo fraude a diestra y siniestra, digamos. Así es, solamente que ahí no pasó lo que pasó en Bolivia, porque hay que comentar que Evo Morales termina renunciando porque las Fuerzas Armadas se niegan a reprimir el pueblo. Medio raro, porque ahora las Fuerzas Armadas hasta disfrutan pegándole al pueblo, digamos, pero bueno, en su momento dijeron que no le iban a pegar más al pueblo y por ende se vio empujado Evo a renunciar. Las Fuerzas Armadas en Venezuela nunca le dieron la espalda a Maduro, digamos, hubo muchas revueltas, pero las Fuerzas Armadas ahí estaban dándole duro y parejo a la gente del pueblo. Así que era muy importante decir eso y es muy importante destacar esto. Los gobiernos que están hoy en Latinoamérica llegan a través del voto popular, pero muchas veces tienen prácticas antidemocráticas. Entonces nosotros llamamos a esta etapa la transición de las dictaduras militares a estas dictaduras democráticas. Bueno chicos, ahora para ir cerrando, me gustaría que hicieran una conclusión de su trabajo. Bueno, para concluir podríamos hablar de un ensayo de Erich Fromm que habla sobre el miedo a la libertad y teoriza sobre lo que es la libertad y por qué es tan importante para Latinoamérica. Si bien el ensayo no habla de Latinoamérica en sí, es muy extrapolable a esta tierra, digamos. Y una de las cosas que él habla es que las personas evaden su libertad, y yo le agrego, las personas latinoamericanas evadimos nuestra libertad siguiendo a líderes autoritarios. Lo ejemplifico, es decir, seguimos líderes autoritarios porque nuestra personalidad es tan débil que necesitamos vernos en ese otro, hacernos fuerte a través de ese otro, porque generalmente el líder autoritario demuestra esa confianza, ese egocentrismo que las personas lo quieren para sí, entonces lo siguen a ese otro. ¿Qué pasa con la secretaria, la funcionaria, no sé si funcionaria empleada de la municipalidad, que tiene tatuada en la espalda la cara de Gustavo Sáenz? Porque él ve en Gustavo Sáenz una figura a la cual seguir
y hacerse uno con ese Gustavo Sáenz. Le pasa también a la diputada nacional, actualmente intendente electa de la ciudad de Quilmes, Mayra Mendoza, que se tatuó en todo el antebrazo la cara de Néstor Kirchner, porque en él veía esa figura que a ella le falta para ser, para saciarse a sí misma y demás. Lo veía casi como una figura paterna, digamos. Además, sí, bueno, pasa mucho que la figura autoritaria nosotros le llamamos papá, mamá, lo dijimos a lo largo de esta entrevista. Perdón. Y bueno, retomando esto de la figura del poder, podemos encontrar en los ensayos de Fromm la figura del sadismo, del sádico. Y esto lo podemos extrapolar o, digamos, aplicar a lo que es la figura de Cristina Fernández, que en su primer momento oprimió a los demás, como es el caso donde oprime a los docentes, tachándolo de vagos, de que trabajan 4 horas al día, tienen 3 meses de vacaciones. Cuando dejaba en evidencia a ese abuelito que quería comprar dólares en pleno cepo, le decía, abuelo, no sea marrete, cómprele más de 4 dólares. Eso es dejar en evidencia a tu propia gente, a la gente que vos tenés que cuidar como presidente, digamos. Precisamente. Y bueno, otro de los aspectos es la ejecución del poder, digamos, no autoritario. Esto lo podemos ver a lo largo de toda su gestión. Y no contenta con eso, podemos ver el hecho de que ella no solamente ejercía el poder de esta forma, sino que también nos robaba y también nos denigraba, seguía con la denigración que tenía hacia nosotros. Y las causas que tiene, digamos, abiertas, que todavía no se comprobaron, pero que demuestran que en su momento robó al pueblo argentino. Claro, generalmente uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario, pero sí. Una justicia como la Argentina, donde Alberto Nisman nunca va a ser, su asesinato nunca va a ser esclarecido, ¿qué podemos esperar en casos de enriquecimiento ilícito? Básicamente, por asociación, yo digo que ella nos ha robado, porque si Julio De Vido, si Lázaro Báez y demás están con Zanini, en su momento estuvo condenado, como ella, que era la que los nombraba en esos puestos, no va a haber rascado un poquito el tarro, sí. Digamos. Así que sí, me parece que Cristina es parte de ese aparato, que ella era sadista, porque ella nos oprimía, nos robaba, nos explotaba. ¿Por qué nos explotaba? Porque, aunque ahora parezca maravilloso su mandato, la inflación iba por encima del sueldo y por ende la gente trabajaba mucho y se le pagaba menos. Claro. Y por último, también podemos ver cómo ella, podemos inferir más bien, cómo ella disfrutaba de ver sufrir al pueblo argentino, tanto en su gestión como en la gestión de Mauricio Macri. Esto es solamente especulación nuestra, pero al ver el ejemplo claro, perdón, sí, Francisco, sí, el ejemplo claro es cuando ella estaba bailando en Tucumán, o estaba bailando en Buenos Aires, cuando en Tucumán había saqueos y había muertos, mientras ella bailaba arriba del escenario con la banda de música. ¿Qué ejemplo más claro de que ella le chupaba? No lo voy a decir. ¿Qué ejemplo más claro de que a ella no le interesaba lo que le pasaba a su pueblo? Claro. También la omisión de las muertes de los niños en Chaco, en el norte, digamos, argentino. Ella prácticamente hacía caso omiso de esas muertes, ni siquiera las mencionaba, pero cada 2-3 días a lo sumo estaba con cadenas nacionales, se pegaba sus bailecitos, como si no le importara a la gente. Inauguraba una canillita de agua, ¿te acuerdas cuando sí. inauguraba una canilla de agua? Precisamente. Bueno, paso entonces a otra de las características que tienen, según Erich Fromm, los pueblos para evadir su libertad, y esto es la destructividad. La destructividad en el sentido de que un país capitalista genera ese sentimiento de soledad en la gente, y esa soledad viene acompañada de una bronca, de una impotencia que se va acumulando y en algún momento sale y tiene ganas de destruir. Entonces la destructividad es un mecanismo de evasión, porque vos a través de la destrucción evadís la responsabilidad de ser libre. Porque hay que aclararlo, ser libre es una responsabilidad. Ser libre es esa incertidumbre, pero en realidad es buena la incertidumbre, porque la seguridad te la da justamente este líder y demás, y es mejor ser libre con todas con estos miedos que uno puede llegar a tener, pero que uno es libre y
con eso sos feliz. O sea, si Claro, vos sos tienen libre, el derecho resto sobre es su propia vida. si sos libre, el resto es accesorio, dice. Y un dicho, no sabía quién lo dijo. Y bueno, la destructividad la podemos ver en Chile. Chile era el paraíso capitalista de los mejores índices económicos y de pronto hubo un estallido porque la gente no aguantó más y explotó. La destructividad que tenían incorporada dentro suyo, la bronca, la impotencia de años, porque si bien empezaron los jóvenes, mucha gente grande ya de la época de Pinochet que tenía esa bronca, ese resentimiento guardado, explotó. Y eso se vio en Chile. Y es un ejemplo de cómo un país capitalista como Chile, con los mejores índices económicos, que sí, hay una gran desigualdad, pero en términos de capitalismo, Chile era un país muy libre, con gran funcionamiento de las instituciones, tanto en los gobiernos de Bachelet como en los gobiernos de Piñera, ojo, pero la gente no aguantó más, o sea, fue demasiada la libertad porque salió a relucir este mecanismo de la destrucción, ¿no? Sí. ¿Hay otro mecanismo? Bueno, otro mecanismo que podemos citar ahora es el mecanismo de evasión de la realidad, en el cual podemos ver que el sujeto simplemente adopta todo lo que le viene de arriba, por así decirlo, todo lo que se le provee, de lo que se le provee. Este mecanismo lo podemos ver y trayéndolo de vuelta a la Argentina, y como podemos ver, en todos los ejemplos son de Argentina, porque somos de Argentina. El tema de los planes sociales, los subsidios, se podía vivir bien, sí, pero la gente no quería ver todo lo que ello acarreaba, simplemente aceptaba todo lo que le venía, digamos, de arriba, por así decirlo. Claro, los subsidios, la plata que les venía de arriba, como si fuera un regalo, como si esto no tuviera repercusión en lo que es la economía. La gente se conformaba, esa es la palabra que buscamos, conformismo automático. Esa es el otro de los mecanismos para evadir la realidad. La gente se conforma con lo que tiene. Nosotros conocemos de primera mano cómo es. Argentina tuvo un año político, no solo en el nivel nacional, sino también en la provincia de Salta, estuvo repleta de elecciones. Hemos podido ver cómo la gente vendía su voto a través de un bolsón, a través de... Se decía 500 pesos también. De 500 pesos, de cosas chicas, vendía su dignidad a través de eso, y la gente se conformaba con eso y no quería salir a luchar. Hacemos un paréntesis para felicitar al pueblo de Bolivia, no al que está peleando ahora, porque este que está peleando ahora es, creo yo, parte del conformismo, en el sentido de que los llevan a manifestarse a través lo están acarreando para manifestarse. Creo yo que algunos deben luchar por convicción propia, pero muchos otros deben ser contratados, sí. Mientras que los que pelearon contra Evo Morales y su reelección y el fraude eran vecinos autoconvocados, vecinos como el que está del otro lado de la pantalla, eran vecinos como nosotros que decidieron salir y decir esto no va más. Y esa gente no se conformó, y eso es lo que nosotros queremos rescatar, que no hay que conformarse, no hay que evadir la libertad, no hay que seguir un líder autoritario, no hay que ser destructivos, porque si bien por ahí podemos tener ese sentimiento de soledad, porque es lo que se genera en un país capitalista, la libertad no se negocia y nunca, pero nunca tenemos que ceder nuestra libertad en pos de algún ideal, ¿o no? Precisamente es así como lo decís. Creemos, para ir cerrando, Florencia, y cerrando ya esta entrevista, que de nuevo te agradecemos por invitarnos a tu programa, que estamos viviendo en una época crítica de Latinoamérica, en una época donde van a proliferar las novelas dentro de un par de años, sí. Y la verdad asumimos el compromiso, tanto él como yo, de empezar a escribir sobre esto, y tal vez en un par de años vean alguna novela nuestra publicada sobre todo lo que está pasando en Latinoamérica. Seguramente, yo les aseguro que Bolivia va a tener una novela, Venezuela va a tener una novela, y bueno, esperemos nosotros ser la novela de Argentina, ¿o no? Sí. Bueno, muchas gracias, Florencia, por la invitación, ¿no? Muchas gracias a ustedes.